9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. SIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Estábamos discutiendo, estábamos conversando, porque eso es lo que pasa cuando se inician los programas. ¿Con quién? Con Joana Pérez, diputada, exdemócrata cristiana, demócrata en estos instantes, y representa un distrito que cuando yo lo leo me cansa. Porque de Alto Biobío a Tirúa, si usted se ubica bien, Alto Biobío, Tirúa, en el extremo sur de la provincia de Arauco, es un distrito absolutamente raro, pero que tiene de todo. Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Los Álamos, Los Ángeles, ciudades como Los Ángeles, Lebu, Mulchen, Nacimiento, Tucapel, San Rosendo, Quillico, alguna de las localidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias Tomás. No sé cómo se hace para cubrir esto. Tratamos racionalmente. Tratamos. Hoy tenemos que hablar de lo que está pasando. Tenemos que hablar de lo que pasa con Democracia Viva. La impresión que queda con todo esto es para mí, que este es un organismo político, absolutamente político, que fue político desde el primer día. Cuando uno lee, diputada, su página web dice: somos una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política. Lo dicen ellos. Logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y económica. O sea, este es un brazo político que recibe financiamiento institucional, pero por razones políticas, por parte de miembros de un partido político que es Revolución Democrática. ¿Cree usted lo mismo, no? Tomás, mire, si me permite un minuto solo, sí. Antes de partir con esto, solo solidarizar con las familias de la región del Biobío, desde
Valparaíso, Metropolitana, Maule, que lo están pasando mal por esta emergencia. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, yo estuve ayer porque allá tenemos que hablar de eso. dos emergencias, Sí, de esta y la esta de los otra, incendios. ¿ya? Sí, pero porque solidarizar son una sobre otra. con ellos, con las víctimas fatales también y desaparecidos. Sí. Mire, en relación a esta crisis que se está viviendo hoy día, porque yo lo veo como una crisis también de la institucionalidad, de la fe pública, donde recursos que son tan sensibles, especialmente cuando hablamos y nos vamos al caso en particular para materias de vivienda, asentamientos precarios, quienes conocemos y representamos estas zonas muy, muy precarias, lamentamos que se estén mal utilizando los recursos públicos. Hay una investigación en curso, pero creo que, y lamentablemente, aquí se constata que se crea una empresa, ¿cierto?, una fundación en este caso, y que no está solo ahí, no es solo ella, sino que hay otras más que hemos estado conociendo, caso también de gobernaciones regionales, en cada una de las regiones, y estamos levantando como distintos velos a esta situación. ¿Esto venía ocurriendo de antes? ¿Ha ocurrido bajo otros gobiernos? Yo creo que siempre hemos tenido hechos de corrupción, pero lo que pasa es que aquí estamos recién conociendo una situación que además viene a perjudicar a fundaciones que han hecho un trabajo humanitario, me refiero al Hogar de Cristo, Caritas Chile y tantas otras más, y que también viene a generar un manto de duda hoy día sobre todo. Y eso es lo lamentable porque viene a estropear un trabajo bastante importante. Y aquí yo quiero decir que efectivamente cuando usted ve que hay posible y se está analizando lo que es cierto tráfico de influencia, probablemente una asociación ilícita, y claramente aquí se están determinando recursos públicos para otros fines, porque usted va a un lugar y no tiene claridad de que era una oficina de la fundación, o sea, era una casa particular. Un Ceremi, ¿cierto?, que prefiere irse del cargo para no enfrentar lo que es la parte de la responsabilidad administrativa. Entonces, claramente sumamos día a día. Hace poco nosotros también desde Demócratas pedíamos que debía renunciar la subsecretaria. El gobierno le pide la renuncia, pero hoy día sigue escalando esto. Entonces uno dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Falta de control, falta de regulación probablemente es lo que tenemos que hoy día definir. Joana, el asunto es grande, tiene patas grandes, tiene orejas grandes, tiene trompa. Bueno, ese es un elefante, ¿no? O sea, aquí son todos militantes de Revolución Democrática, están todos relacionados prácticamente las principales figuras con la diputada Catalina Pérez. En un momento se dijo, no, mira, esto es un error, no es más que eso. Otros dijo, es una imprudencia. El ministro Carlos Montes dijo, es un error. El otro señor, el senador Latorre, Juan Ignacio Latorre, dijo, es una imprudencia. Así partió esto. Pero resulta que se sabía que era una organización política que hizo campaña en favor de la Convención Constitucional antes de constituirse, que hizo campaña con Rojas Pade antes de constituirse, diciendo con Rojas Pade, no, oiga, tengan cuidado con la farandulización de la Convención, que estuvo en campaña por el apruebo. O sea, una actividad política absoluta. La designaron a dedo. ¿Quiénes? Revolución Democrática, militante de Revolución Democrática. Todo esto le dieron la plata. Aquí hay mucha gente que nos está viendo, que saben que cuando alguien gana un concurso y son dineros públicos y se hace en serio, hay una serie de recursos administrativos que cumplir. Es muy detallado todo, incluso por montos muy pequeños hay que cumplir una serie de requisitos. Aquí nada, le dan la plata al contado, le rinden un 3% hasta ahora. Además, para saltarse el control de Contraloría, se determinan en varios pagos. Exactamente, se divide. ¿Esto es una trampa o no? Sin duda, yo creo que aquí lo que hemos ido conociendo día a día, porque yo constato lo que usted dice, el gobierno siempre lo que busca es minimizar los riesgos y por lo tanto muchas veces no condenar. Recién hoy día hemos escuchado a algunos senadores como Latorre, que primero le había salido a poner piso, ¿cierto?, a la diputada Catalina Pérez, y luego hemos visto varios parlamentarios de su propio partido que han dicho caiga quien caiga, que se debe analizar y que debe funcionar nuestra institucionalidad y, por cierto, la justicia. Daniel Andrade, y eso tuvo que salir Contraloría, tuvo que salir la Fiscalía. Daniel Andrade, presidente de esta fundación, representante legal de la fundación, pareja de Catalina Pérez, resulta que asesoró al MOP y ganó millones de pesos. ¿En qué asesoró al MOP el señor? Después asesoró a la Subsecretaría de Defensa.
¿En qué asesoró? Si son todos cargos políticos. Después la Subsecretaría de Defensa le estaba pagando una beca en la NEPE por 8 millones de pesos para que estudiara defensa, pero ¿cómo? ¿El asesor tiene que estudiar? Sí. ¿Sabe? Esta cuestión no resiste análisis. Pero lo más paradójico, Tomás, es que justamente fueron estos parlamentarios en su minuto, actuales ministros y otros que tuvieron una actitud muy dura, incluso con hechos que no revestían probablemente lo que es tráfico de influencias, hubo también corrupción y fueron muy duros. Entonces hoy día, al verlos hoy día, casi tratando al principio de justificar aquello, yo valoro que hoy día al menos salgan con dureza a decir, mira, aquí tiene que funcionar la justicia, caiga quien caiga. Y si esto va a abordarse también desde todo el ministerio, yo creo que también es necesario. El ministro Montes ha salido al menos a poner algunos casos en conocimiento, que recién los viene, pero creo que es dudoso, es muy dudoso, y esto también afecta sin duda, como lo digo yo, el trabajo de la responsabilidad de mando, porque eso es lo que está en juego también. ¿Quién controla? Cecilia Millán, que es la propietaria del inmueble donde se constituyó la Fundación Democracia Viva, en la comuna de Ñuñoa, cercana también a Catalina Pérez, y resulta que también es asesora. Asesoró al Ministerio de Educación, le pagaron un montón de millones de pesos. Entonces, ¿qué es esto? Están todos recibiendo plata del Estado por lado y lado. Tomás, lo que hoy día conocimos, y que yo creo que eso también viene a afectar mucho más, es que habían personas pagadas por estas fundaciones y que supuestamente se dice que prestaban un servicio al interior de un ministerio para agilizar proyectos. Y eso, quienes conocemos el aparataje público, claramente no corresponde, porque en el fondo en un servicio público deben estar quienes tienen responsabilidad administrativa. Entonces yo creo que eso también escala a otra arista de quienes pueden ser parte y quienes están utilizando el aparataje para probablemente adjudicarse a otros proyectos. A ver, Entonces, usted se refiere a que, muchas otras claro, cosas más. Militantes de Revolución Democrática ocupaban oficinas en la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Eso es lo que nos explicó el ministro hoy día. Exactamente. Sin pago, pero tenían correo electrónico institucional, ocupaban espacios públicos y trabajaban para la Fundación Democracia Viva. ¿Quién puede hacer eso sino militantes del partido de gobierno? Bueno, lo que tienen que determinar todas las instituciones es las responsabilidades, la falta de control que se da acá, y por eso yo digo, esto está partiendo. Ya aquí nosotros somos una cámara fiscalizadora por esencia de los actos del gobierno, y yo espero que nadie se moleste, ni del oficialismo, porque a veces por hacer nuestro trabajo muchas veces se molestan. Nos pasó lo mismo con el subsecretario, que no tiene que ver con corrupción, pero sí con la toma de decisiones, con el liderazgo en materia de salud pública y así. Entonces siempre estamos viendo a un gobierno muy reactivo, y hoy día especialmente en condenar estos hechos de que claramente afectan la fe pública, los recursos públicos, en algo tan sensible. Si es eficiencia y eficacia de los servicios públicos, estamos todos obligados a dar ese resguardo. A su juicio, ¿qué responsabilidad podría tener el ministro Carlos Montes? ¿O opera lo que dijo la vocera de gobierno, Camila Vallejo? Dijo, no, esto se terminó. Las responsabilidades políticas llegaron hasta acá, dijo. ¿Llegaron hasta acá? En ningún caso. ¿Ah, no? Yo creo que, bueno, salió la subsecretaria, pero también tenemos que conocer otros casos que se están denunciando en regiones. Lo ha dicho el propio senador Fidel Espinosa y otros más. Si hubiera otros casos, ¿escala hasta el ministro Carlos Montes? Yo creo que lamentablemente estos casos terminan escalando porque siempre parten con una interpelación, una acusación constitucional o cualquier otro instrumento que al final es tan fuerte esto, porque nosotros, por ejemplo, en el tema de salud nos importaba, en el fondo, abocarnos los temas de salud. Y también entendíamos que había una ministra que no tenía la mejor relación con los equipos que salieron y que había que empoderársela. Yo tengo la mejor impresión del ex senador Montes y actual, pero creo que si lamentablemente no hizo funcionar lo que es la responsabilidad, el controlar un servicio, los recursos públicos, creo que lamentablemente va a tener que esclarecer desde su ministerio a las autoridades, pero también siempre queda esa responsabilidad política, sin perjuicio de otras responsabilidades. Hay un consejo asesor de Democracia Viva, María Cecilia Cáceres Navarrete, directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, y forma parte del consejo asesor de Democracia Viva. Bueno, todos sabemos cómo la terminó directora la de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, un altísimo puesto. ¿Qué se va a hacer con ella? Yo creo que el gobierno... ¿Hizo su pega o no? Leonardo Moreno, jefe de seguimiento del programa del segundo piso, también está ahí.
¿Qué se va a hacer con ellos? Tomás, yo creo que Natacha esto viene... Pinto, rectora de la Universidad de Aysén. ¿Qué están haciendo ahí? Etcétera, etcétera. Sí. En el directorio, está en el directorio actual Paulina Cabrera, ex asesora de la diputada Orsini. Juan Pablo Luna renunció recién. Yo me pregunto, ¿él hizo el trabajo? Él es director. Era una pantalla, era un nombre para dar una imagen de confianza, pero él tenía que hacer el trabajo. Lo hizo. El señor renunció ahora, claro, se manifiesta sorprendido. ¿Sorprendido de qué? Si él no tendría que estar sorprendido si es que hubiera trabajado. Javiera Martínez, ustedes la conocen, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo más lamentable, el estándar ético y moral que se dice tener personas de Revolución Democrática y de Apruebo de Dignidad no se condice con los hechos que estamos conociendo día a día. Día a día, y yo que soy de región, también nos importa lo que pasa en regiones. Bueno, y nos están llegando muchos temas desde regiones. Vamos a hablar de eso, hagamos un fundación. alto. En la región del Biobío, Fundación Urbanismo Social, ¿la conoce? Sí, ubico al menos en lo que trabajo. Vamos a hacer un alto porque tenemos que preguntar de eso, porque en la región del Biobío También hay problemas. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. CIDEF, garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. CIDEF, garantía de confianza. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Empezamos con la diputada Luna Pérez. Quedó pendiente una pregunta. ¿Conoce, diputada, la Fundación Urbanismo Social? Sí. Sé que ¿Por están qué la varias conoce? veces. Porque también trabaja con organismos del Servio. Ha Como recibido organismo, harta entidad plata. colaboradora. Mira, el senador Fidel Espinosa dijo, recibió 804 millones de pesos en Antofagasta, 84 millones del FOSIS, 200 millones del gobierno regional de Antofagasta, 534 millones en la región del Biobío. Pero si estos son muy ricos, ¿quiénes son? Bueno, yo creo que hay mucho hoy día que investigar. Aquí lo más terrible de eso es que efectivamente cuando a nosotros, ya y hablo desde Es que ocurre que diputados demócratas, se nos culpó tanto por una reforma tributaria que no estaba bien, que iba a hacer pagar a las personas trabajadoras de esfuerzo, las pymes, cuando hoy día tenemos tanto derroche a través de esto que no queda claro y que
por lo visto, como viene la investigación, no viene nada de bien. Por cierto que uno dice, bueno, ¿para qué queremos más recursos? En el fondo para, afectar esos recursos para las personas que lo necesitan. Nosotros, yo que represento una zona que tuvo incendios, que ahora está anegada, que tenemos puentes cortados, más de 4.000 personas hoy día desconectadas en Alto Biobío por falta de caminos y mejores. Entonces uno, por cierto, que también te da rabia como ciudadano y ciudadana, pero más hoy día en el rol que tenemos nosotros, que es de justamente fiscalizar esos recursos. ¿Existe un concepto de conflicto de interés? Hago esta pregunta porque a propósito de esta fundación, resulta que la delegada de la región del Biobío, la delegada presidencial, junto a su ex jefe de gabinete, actual encargado regional de asentamientos precarios del serbio Vicente Guzmán, formaron parte de la organización y después le pasan plata a la organización de la que formaban parte. Claro, se ve mal, se ve feo, se ve oscuro, ¿o no? Sí, por cierto, y yo creo que aquí hay que investigar todo. Caiga quien caiga, cualquier autoridad, sea ministro, sea delegada, creo que aquí nosotros no podemos desaprovechar un espacio tremendo que tenemos hoy día, porque así como el gobierno utilizó las banderas de la transparencia, de no más FP, no más corrupción, no más abusos, el abuso se está haciendo por el propio Estado y por los propios gobernantes. Diputada, ¿usted votó por el presidente Boric? No. Pero su partido votó por él. Bueno, por su ex partido, cuando formaba parte de la democracia por lo mismo cristiana. me fui de mi partido, porque no supimos manejar bien qué es lo que esperábamos nosotros de un gobierno de izquierda versus un gobierno de derecha. Y por lo tanto, lo que nosotros pedíamos era libertad de acción. Lo pedimos y en ese minuto la democracia cristiana quiso ser muy cercana y solidaria con el gobierno, no utilizar espacios políticos, pero créame que yo he ayudado al gobierno en muchos temas, he legislado proyectos que lo necesitan en materia de seguridad. Créame que de las 31 medidas, solo 2 proyectos han salido y uno es mío. No porque tuvo alguna vez lo que es urgencia del gobierno, es por nuestra persistencia transversal. Entonces, ¿y por qué no ha habido persistencia del gobierno? Porque el gobierno está preocupado hoy día de defender a los... en materia de salud estuvo abocado a defender a un subsecretario que no lo había hecho bien en materia hoy día de los hechos que vemos en materia de falta de la transparencia, está preocupado de dar respuesta y obviamente también yo creo que ha faltado compromiso. Hemos tenido reuniones de ambos presidentes de las cámaras, ¿ya? Pero finalmente no se traduce en eso, en poder despachar los proyectos. Yo no sé finalmente qué pasa. Nosotros nos pidieron, yo presido la Comisión de Gobierno y a mí se me pidió que pudiéramos ver un proyecto de transparencia municipal y accedimos, acordamos funcionar 2 veces a la semana. ¿Quién presentó el proyecto? El gobierno, ese es el gobierno. Y estamos también legislando y 2 veces a la semana en materia de transparencia municipal. Ese es un proyecto que fue presentado por moción parlamentaria. ¿De quién? De parlamentarios principalmente de Apruebo Dignidad, del diputado Hirsch, diputada también Catalina Pérez, quien habla, hay diputados también de derecha, son 2 que se fusionaron y que el gobierno les puso urgencia y lo vamos a sacar, si nuestra comisión está muy abocada a eso, pero lamentablemente muchas urgencias no llegan por parte del gobierno para sacar la agenda de seguridad. A ver, se comprometió el gobierno y se comprometió el Congreso a que en los primeros 75 días después del acuerdo se tramitaran y se terminara con la tramitación de 13 proyectos de ley. Eso no se ha cumplido. No. ¿Y por qué si el acuerdo eran de hace 31 poco? Proyectos. Y sí, pero en los 75, 3. el primeros días eran 13, Tampoco. 13 de los Exacto, 31. ¿Por qué no se 75 cumplió? Por las demoras, porque no hay demora? urgencias. Creo que ha faltado decisión. La ministra Toá ha estado abocada también probablemente a ver otros asuntos que también el gobierno día a día entra en una dinámica, si no es una cosa, entra en otra, y no podemos sacar la cabeza los temas que a Chile le merecen urgencia, Diputada, que son seguridad, reactivación económica, hoy día las emergencias. Vamos a hablar de eso en julio. El ministro Mario Marcel dijo que va a reingresar el proyecto de reforma tributaria. Ahora le dicen pacto fiscal, pero es el mismo proyecto. Exactamente igual porque no lo puede cambiar. ¿Va a votar a favor o en contra?
Depende. Nosotros ¿De qué presentamos depende? una propuesta al ministro Marcel, hemos tenido 2 reuniones después de rechazar la reforma tributaria junto a la senadora Rincón, senador Walker y los 4 diputados demócratas hoy día para primero retomar la senda del crecimiento, abordar la burocracia estatal, el mal uso de los recursos públicos, la evasión, o sea, son muchos temas. Pero diputada, la es la relación con las la pymes. misma reforma, no puede cambiar, va a ingresar la misma. No, es que el gobierno tiene que cambiar, tiene que dar un vuelco distinto porque en el fondo no podemos seguirle. Así como está, ¿vota en No, contra? por cierto que voy a rechazarlo si yo soy consecuente y es más, Tomás. Yo recibí bullying político, el gobierno mintió porque después. ¿En qué mintió? Porque después el gobierno dice, mira, vamos a hacer tales cosas y después resulta que incluye el CAE, la deuda con los profesores, las tanquetas en materia de seguridad, entonces eso no se hace. ¿Quién Eso- mintió? El gobierno es una cosa El grande. ministro se lo dijimos en su cara. El Usted, ministro Marcel. cuando el ministro nos vuelva a presentar una lista de temas que vamos a abordar hoy día con el nuevo pacto fiscal, yo le digo en su cara, le digo, ministro, esto es solo esto, porque después usted sale con la lista de supermercado y resulta que nos dejan muy mal con la comunidad. Entonces, hoy día, utilizando de mejor manera esos recursos públicos de las fundaciones, que hiciera el trabajo aduana, que hiciera el trabajo Direcdemar, la Policía Marítima y otros organismos, podríamos tener muchos más recursos, porque muchas de las cosas que no se fiscalizan y que me tocó ver en la comisión que presidí del crimen organizado, creo que si el gobierno se ordenase un poquito más, creo que pudiéramos tener bastante más recursos sin estresar a las pymes y a la clase media. Después de los grandes incendios que ocurrieron en el verano, que fueron enormes, se comprometió reconstruir las casas que se habían destruido. ¿Se terminó la reconstrucción? En ningún caso. No, pero el Hay una presidente, etapa- perdón, el presidente dijo que se había terminado. Bueno, yo lo he desmentido. Mire, hoy día Ay, mismo... pero a ver, ¿el presidente está mal informado? Porque no Yo digo que creo esté que se mintiendo. sí. ¿Le informaron mal? Yo creo que lo malinforman y por lo ¿Y quién mismo le- se quién- lo he dicho al a ver, presidente en ¿Quién está reunión. encargado de la reconstrucción? Bueno, había una delegada que estuvo y que renunció informándonos a 2 días que renunciara a la Comisión Investigadora de Incendios, que soy parte. Ella Era se fue, la se fue. nombrada por el presidente. Se fue. Y no dejó el informe, ¿cierto?, del término de su gestión. ¿No dejó el nada? presidente, en Punta La de Pie, ofreció un PMB. Ofreció, ¿cierto?, muchas mejoras. Pero no hay nada andando de eso, porque ¿quién es la encargada de ver eso hoy día? Las delegaciones provinciales. Pero a ver, Paulina Zaval es la encargada de esto, era la encargada de esto. Ya no está. No ¿Y está. el gobierno no le exigió un informe cuando terminó Bueno, su se lo gestión? pedimos nosotros, yo pedí que se votara ese acuerdo, salvo una diputada no dio el acuerdo en esa ¿Quién fue? comisión. Una diputada no dio el acuerdo de esa comisión porque pedíamos el informe a la señora Paulina Zaval para que entregara un informe detallado comuna a comuna con todos los compromisos y el estado de avance. Es más, ahora, antes de llegar acá, de Aurora Enero, una dirigente de Mulchen me dice que les entregaron el cheque, le hicieron posar, ¿cierto?, de los beneficios de agrícolas de INDAP, de agricultura, y todavía no le transfieren. Hace más de un mes que posó para el cheque y no le transfieren los recursos, que lo ¿Cómo- voy a hacer por cómo escrito. ¿Posó y no le pasaron la plata? Por cierto. Y les dijeron, mire, sí, vamos a, A ver, hacer ¿quién llegar. tiene que pasarle la plata? INDAP, a través de agricultura. INDAP entrega Ya, pero recursos. ¿qué dice el ministro? Bueno, por lo mismo recibí hoy día la denuncia, lo vamos a hacer por escrito. Yo fiscalizo, tengo más, en mi rol también es fiscalizar los temas que pasan. Por eso, cuando decíamos, y lo decíamos junto al gobernador Rodrigo Díaz, junto a alcaldes de Nacimiento y otros más, que la reconstrucción no terminó. Sabemos que hay 2 etapas, una que es de emergencia y la otra que es a mediano y largo plazo, que son las viviendas más definitivas. ¿Pero las viviendas de en la- emergencia están terminadas? están terminadas, pero no están con luz, muchas de ellas, ni están conectadas. Entonces eso no es una vivienda de emergencia digna. El presidente se comprometió para que las familias al menos no iban a pasar no iban a pasar este invierno sin sus viviendas para que las puedan habitar, porque yo puedo llevar un cubículo, así como el gobierno ha llevado también cubículos quizás en estos que vienen armados, pero no están habitables. Eso es lo que reclamábamos nosotros. Entonces, en mayo probablemente cumplieron un 98% con llevar las viviendas. No nos olvidemos que en algún minuto se nos dijo por el encargado Senapred, llame a Sodima para ver cuándo le llega la vivienda, o sea, casi como al servicio al cliente. Y el gobierno reconoció que algunas empresas no dieron el abasto para llegar en el sector rural, me refiero a Nacimiento, Santa Juana, comunas que no es lo mismo. Entonces,
lo que el gobierno hoy día está haciendo de una transferencia a las familias afectadas por los incendios y lo que está haciendo hoy día también en materia de los anegamientos está bien, porque cuando el gobierno trata de llegar de manera logística, es porque no conoce el territorio. ¿Este es el voucher? ¿Es un sistema voucher? Eso es lo que está funcionando. Pero esto es lo que está entonces criticado, lo que quiere la derecha. Bueno, entregar la plata a cada uno para que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que cuando al final el Estado ha tratado de llegar, ¿sabe cuánto costó una vivienda, una Mediagua? 8 millones de pesos, en circunstancias que en otros momentos puede costar 3 millones, 2 millones, pero lamentablemente, por distintos motivos que lo estamos analizando en la comisión investigadora, finalmente el Estado termina pagando más. Y una persona con 8, con 10 millones reconstruye su casa definitiva. Se fija, entonces al final termina siendo poco eficiente. O sea, el sistema de voucher funciona aquí. Bueno, el gobierno lo está utilizando y los va a volver a utilizar ahora porque es lo más rápido que le llega a las familias. Por lo menos cuando por la pandemia lo que avanzamos es tener un registro de las personas. Antes ni siquiera teníamos un total registro y eso hemos ido avanzando después de la pandemia. ¿Qué va a pasar ahora con la reconstrucción? Tiene que haber reconstrucción después de las inundaciones del último sistema frontal. Así es, nosotros tenemos zonas muy afectadas. Yo creo que Alto Biobío retrocedió unos 10 años. 10 años. 10 años entre puentes, caminos cortados, cierto, conectividad. Y es lamentable. Allí el propio INDH, que yo he sido muy crítica a veces del INDH, reconoció que faltaba Estado hace al menos 3 o 4 años atrás. Y hoy día, imagínense, si faltaba Estado hace 3 o 4 años más, ¿cómo va a faltar hoy día? Y eso también es inacción del Estado. También hay violación a los derechos humanos cuando no llega el Estado. ¿Faltan capacidad y facultades regionales para todo esto? Sí, sin duda. Por eso yo soy una defensora de fortalecer los gobiernos regionales. ¿Eliminar los delegados presidenciales? Yo creo que es necesario. Solo echarlos de que para afuera, no echarlos. Creo que es necesario dejarlos a una labor muy específica. ¿Por qué? Porque usted tiene una autoridad electa ampliamente por la ciudadanía y que hoy día va a ser con voto obligatorio, pero resulta que no tiene decisión de tomar decisiones en salud pública. Lo que tuvimos hoy día en el virus incisional no es lo mismo en el norte que en el sur. Lo que hemos tenido con los problemas de la macrozona en terrorismo rural no es lo mismo y por lo tanto el presidente o cualquiera de turno toma decisiones centralistas y nuestro Estado es demasiado, además descentralizado, es departamentalizado. Entonces, Senapred es un organismo que hoy día lamentablemente no sirve para las emergencias en cuanto a la urgencia que hay que tomar en el momento. Es un organismo que acaban de instalar, pues, ¿cómo me dice no sirve lo que acaban de crear? Pero Tomás, lo digo con mucha... o sea, reemplazó la ONEMI, lo que pasa es que aquí se discutió hace 14 años. ¿Pero por qué? Y lo digo con tema también de fondo, lo hemos conversado con Michel Deler, que es un experto en esta materia. ¿Por qué? Porque es como cambiar para mantener lo mismo, porque nadie quiere ceder poder para entregárselo a las regiones, y se lo digo en materia presupuestaria, se lo digo en materia de emergencia. Perdón, esto es como el gato pardo. Por cierto, si quienes somos defensores de la descentralización nos ha costado 30, 40 años en avanzar en esto. Es muy difícil porque el centralismo, cuando llegan a Santiago, entonces no quieren despojarse de poder. Y esto debería ser en materia de seguridad, porque nosotros conocemos lo que estamos viviendo en el territorio, en materia de presentar querellas, de invocar la ley de seguridad del Estado. Nosotros tenemos varios proyectos, pero no tenemos el patrocinio del gobierno, porque el gobierno está empecinado en seguir fortaleciendo hoy día a los delegados, y no le cumplió la palabra a los propios gobernadores regionales. Pero el programa decía otra cosa. Pero el programa de gobierno dice otra cosa. Así es, el presidente se comprometió a cuando termine su mandato, a terminar su mandato con menos poder. Pero lo que hemos visto hoy día es que tiene más poder, y aún así también en la emergencia, en las urgencias. Diputada, usted conoce el proyecto constitucional, el de los expertos. Si saliera así tal cual del Consejo Constitucional, de los consejeros constitucional del Consejo, ¿lo votaría a favor o en contra? A mí me gusta, yo creo que es necesario que tengamos... ¿Le gusta en materia de regionalización? Creo que es bastante mejor que la primera propuesta. Estamos hablando de esta última. No, de ahora. De la de ahora, la que sí. está ahora. La otra era sin responsabilidad. El de los expertos. Sin responsabilidad financiera, administrativa. Me gusta, creo que todavía se puede mejorar mucho más. Hay temas que no llegaron a acuerdo. ¿Pero así como está, vota a favor? Me gusta, sí, creo que todavía podemos. Yo soy en esto una ciudadana más y no he querido afectar en nada a la convención. La gente los eligió y todos los elegimos y esperamos que hagan un buen trabajo y que puedan moderarnos, que nadie se lleve la pelota para la casa, como lo quiso hacer también la izquierda, y que no lo haga hoy día la derecha. Si se rechaza, ¿se terminó todo?
Yo creo que o hay que iniciar otro no, proceso. yo creo que sí. Ya está bueno ya. Yo creo que nos merecemos una constitución nacida en democracia, pero tampoco se puede seguir dilatando algo que la ciudadanía finalmente no valoró y probablemente serán futuras en 20, 30, 40 años más que podrán definir una nueva constitución, porque lamentablemente como clase política tendremos que haber reconocido que fracasamos en ese intento. Muchas gracias. Gracias por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.